En las antiguas llanuras de Mesopotamia, hace más de 4000 años, un grupo de hombres emprendió una tarea monumental: construir una torre que llegara hasta el cielo. El relato está registrado en uno de los textos más antiguos y sagrados de la humanidad, la Biblia. Pero más allá del simbolismo religioso, los arqueólogos, historiadores y teólogos se preguntan hoy: ¿existió realmente la Torre de Babel? Y si no se trataba solo de una estructura física, sino de una tecnología avanzada, inusual para su época. Antiguos zigurats, tablillas cuneiformes y mitos paralelos de culturas vecinas ofrecen pistas inquietantes. ¿Fue un intento de desafiar las leyes divinas o de abrir una puerta hacia algo que aún no comprendemos? En este episodio exploramos uno de los enigmas más fascinantes de la historia sagrada: la verdadera historia de Babel y las posibles razones por las que su recuerdo fue sepultado entre escombros y lenguas divididas. Bienvenidos. En los primeros capítulos del Génesis, después del diluvio y antes del llamado de Abraham, aparece un pasaje breve, pero cargado de misterio. Un fragmento tan denso en significado que, durante siglos, ha desconcertado a teólogos, historiadores y estudiosos del mundo antiguo. Según el texto sagrado, toda la humanidad hablaba una sola lengua y usaba las mismas palabras. Unidos en propósito, se establecieron en una llanura de la tierra de Sinar. Fue entonces cuando decidieron levantar una ciudad y una torre cuya cúspide alcanzara el cielo. La frase «alcanzar el cielo» no es metafórica. En la cosmovisión bíblica, el cielo no es simplemente el firmamento, es la morada divina, un dominio sagrado. Levantar una torre que lo alcanzara no era una muestra de progreso, era un desafío espiritual. No se trataba de arquitectura, se trataba de ambición, de trascendencia sin permiso, de intentar cruzar un umbral que había sido reservado a los dioses. El texto dice que Dios descendió para ver la ciudad y la torre que los hombres estaban construyendo. Y cuando la vio, pronunció una frase inquietante: «Nada les hará desistir de lo que han pensado hacer». Esa observación no habla de castigo, habla de capacidad, de peligro, de un punto de no retorno. ¿Qué vieron los cielos en esa torre? ¿Qué sabían los constructores de Babel que representaba una amenaza tan seria que el propio Dios decidió intervenir? En este punto surgen preguntas que la tradición ha evitado. ¿Por qué una torre sería suficiente para inquietar al Altísimo? ¿Qué clase de estructura estaban levantando que requirió no una advertencia, sino una disolución total del lenguaje humano? ¿Y por qué lo hizo él mismo, sin enviar profetas, sin utilizar castigos naturales, sin emitir señales desde el cielo, como tantas otras veces? Dios descendió, él mismo. El verbo es directo, crudo, sin alegoría. Descendió. Durante siglos se interpretó este acto como una reacción divina frente al orgullo humano. Pero hay otra posibilidad más profunda. ¿Y si el problema no era el orgullo, sino el acceso? ¿Y si no se trataba de que el hombre quisiera ser como Dios, sino de que realmente estaba cerca de lograrlo? Algunos textos antiguos, como los apócrifos del judaísmo y los relatos mesopotámicos, insinúan que existió una época donde los límites entre el cielo y la tierra eran más frágiles, donde los hombres tenían acceso a conocimientos que luego fueron ocultados. En ese contexto, la torre ya no sería un simple monumento, sería un mecanismo, una estructura ritual o energética capaz de conectar dimensiones, una especie de eje entre lo terrenal y lo celestial. Y si eso es cierto, la Torre de Babel no habría sido el primer intento, sino el último. El intento definitivo de volver a abrir algo que había sido sellado desde los días anteriores al diluvio. Algunos estudiosos han hecho notar que la ubicación del relato, la llanura de Sinar, corresponde con lo que más tarde se conocería como Babilonia. No se trata de una ubicación cualquiera. En la tradición bíblica, Babilonia es el símbolo por excelencia de la rebelión espiritual, del conocimiento corrompido, de la arrogancia institucionalizada. Y en el mundo arqueológico, ese lugar guarda sus propios secretos.
No es coincidencia que siglos después, en ese mismo territorio, se erigiera un zigurat colosal llamado Etemenanki, cuyo nombre significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. Era un templo dedicado a Marduk, deidad principal de Babilonia, y los registros antiguos indican que su altura era tal que se perdía entre las nubes. El paralelo con Babel no es poético, es directo. La Biblia no menciona a Etemenanki por nombre, pero lo que sí hace es dar a entender que la Torre de Babel no fue una ruina olvidada, fue una intervención que cambió el curso de la humanidad. La división de lenguas no solo fue una dispersión cultural, fue un cierre de acceso, un cerrojo sobre algo que no debía ser reabierto. Hay una corriente de pensamiento que sostiene que los antiguos sabían más de lo que hoy imaginamos, que no construían únicamente por necesidad o religión, sino por conocimiento. Conocían los cielos, los ciclos, los números. Sabían dónde colocar cada piedra y, sobre todo, sabían qué lugares eran sagrados y por qué. Si Babel se alzó donde se alzó, no fue al azar. Fue porque allí había algo, una convergencia, una puerta. Cuando Dios confundió las lenguas, no destruyó el conocimiento. Lo dispersó, lo fragmentó, lo selló en diferentes culturas, en diferentes códigos, en símbolos y estructuras repartidas por toda la tierra. Pero la semilla quedó. El eco de esa construcción ha permanecido, en leyendas, en ruinas, en sueños. Y aunque la Biblia no vuelve a hablar directamente de la torre, su sombra aparece en otros textos, en Babilonia, en Apocalipsis, en las visiones proféticas. Es como si la torre nunca hubiera desaparecido, solo hubiera cambiado de forma. Ahora bien, si la torre existió y cada vez más voces se atreven a decir que sí, ¿dónde están sus restos? ¿Fue destruida por completo? ¿O se levantó nuevamente bajo otro nombre, con otro propósito, con otro rostro? La arqueología podría tener una respuesta. Y es allí, en la tierra donde todo comenzó, donde las ruinas de un coloso enterrado parecen guardar el secreto que la Biblia apenas insinuó. La historia de la Torre de Babel, por más simbólica que parezca, no quedó aislada en los textos sagrados. Mientras las Escrituras nos ofrecen el relato, la tierra misma, ese antiguo y polvoriento corazón de Mesopotamia, parece susurrar otro testimonio. Y es allí, en las ruinas olvidadas de Babilonia, donde comienza a emerger una pregunta inquietante. ¿Existió realmente la torre? Durante siglos, viajeros, eruditos y conquistadores oyeron historias sobre una torre colosal que alguna vez tocó el cielo. Pero fue en tiempos más recientes, con el auge de la arqueología moderna, que algo extraordinario salió a la luz. Los restos de una estructura gigantesca, perdida bajo capas de tierra, fuego y olvido. Su nombre era Etemenanki. Etemenanki, en lengua acadia, significa la casa del fundamento del cielo y la tierra. El nombre por sí solo ya resulta perturbador. No una torre, no un templo, sino un punto de unión entre el plano terrenal y el plano divino. Según los registros, esta gigantesca estructura fue dedicada al dios Marduk, la deidad principal del panteón babilónico. Tenía 7 niveles, se elevaba más de 90 metros y estaba construida con ladrillos cocidos y betún, materiales tan duraderos como sagrados. Lo que los arqueólogos encontraron en el siglo XIX y más tarde en expediciones alemanas fueron los cimientos de esta inmensa estructura en las ruinas de Babilonia, en lo que hoy es Irak. Pero más allá de las piedras y las mediciones, lo que verdaderamente desató la especulación fue su coincidencia con las descripciones bíblicas. La ubicación, el diseño escalonado, su elevación hacia el cielo, su función ceremonial. Todo encajaba. Y sin embargo, oficialmente, no se le llama la Torre de Babel. ¿Por qué no? ¿Por qué no aceptar que Etemenanki y Babel pueden ser una misma cosa? ¿Por qué los libros de historia tratan esta posibilidad como una simple hipótesis marginal? La respuesta, para muchos, va más allá de la ciencia y entra en el territorio del poder. Porque aceptar que existió la Torre de Babel implica aceptar que el relato del Génesis no es una metáfora, sino un registro. Y si es un registro, entonces hay algo más profundo que ha sido escondido. Según algunos textos sumerios y relatos de sacerdotes caldeos,
la torre fue destruida más de una vez. No por el tiempo, ni por guerras, sino por lo que describen como ira celeste. Se habla de rayos, de fuego desde lo alto, de un estruendo que sacudió los cimientos. Y lo más curioso, cada vez que intentaban reconstruirla, algo o alguien lo impedía. Los trabajos se paralizaban, los obreros se enfermaban, el lenguaje se confundía, las herramientas desaparecían. Los paralelismos con el relato bíblico son demasiado precisos para ser coincidencia. Incluso historiadores clásicos como Heródoto, cuando visitaron Babilonia siglos después, describieron una torre inmensa que se alzaba sobre la ciudad, ya en ruinas. El griego habló de una estructura con niveles que se elevaban como los peldaños de una escalera sagrada, rodeada por templos y altares. Pero lo más desconcertante es que Heródoto afirmó que los babilonios aún veneraban ese lugar, como si no fuera solo una ruina, sino un punto de conexión espiritual con los cielos. Y aquí surge otra posibilidad, tan inquietante como reveladora. ¿Y si Etemenanki no fue solo una torre, sino una réplica? ¿Una segunda Babel? ¿Y si la original fue mucho más antigua, construida antes del diluvio, y esta fue apenas un intento de reconstruir lo que se había perdido? Algunos investigadores alternativos han rastreado leyendas sumerias que hablan de un eje del mundo, una estructura que unía el cielo y la tierra en tiempos primigenios. Describen un lugar donde los dioses descendían, donde la comunicación era directa y los lenguajes eran uno solo. Cuando esa conexión se rompió, dicen, se sellaron las puertas del conocimiento y los hombres quedaron divididos para siempre. ¿Y si Etemenanki fue un intento desesperado por volver a abrir esa puerta? A medida que se excava más en Babilonia, los hallazgos parecen reforzar la teoría. Herramientas rituales, planos geométricos, alineaciones astronómicas exactas. Todo indica que esta no era solo una obra de ingeniería, sino un proyecto espiritual, una arquitectura con intención, una tecnología sagrada que escapaba al entendimiento común. Pero entonces, ¿por qué fue borrada? ¿Por qué, si Etemenanki fue tan majestuosa, tan central, tan sagrada, no figura con claridad en los textos históricos? ¿Por qué fue reducida a una nota al pie en los manuales escolares? ¿Y por qué tantas expediciones a Babilonia terminaron abruptamente, sin explicación? Hay quienes sostienen que ciertos conocimientos deben permanecer ocultos, que hay verdades que, si fueran descubiertas, pondrían en peligro el relato oficial, y que Etemenanki, o lo que representa, es una de ellas. Tal vez por eso, cuando uno camina hoy sobre las ruinas de Babilonia, entre ladrillos rotos y columnas olvidadas, se siente algo más que historia. Se siente una advertencia, un eco, como si las piedras quisieran hablar, pero en un idioma que ya no entendemos. Y sin embargo, ese idioma alguna vez fue uno solo, y esa torre alguna vez quiso alcanzarlo todo. Durante siglos, los hombres vieron en la Torre de Babel una advertencia, un castigo por la soberbia, una lección sobre los límites humanos. Pero, ¿y si lo que ocurrió en Babel no fue solo una reprensión, sino un cierre? ¿Un acto de contención frente a algo que estaba a punto de ser desbloqueado? La arquitectura antigua, cuando se estudia con atención, revela patrones que desafían la lógica contemporánea. Alineaciones con las estrellas, proporciones sagradas, materiales cargados de simbolismo y lugares cuidadosamente escogidos. Nada en estas estructuras era casual. Y si la Torre de Babel, o Etemenanki, fue edificada bajo estos principios, entonces no estamos ante una torre cualquiera. Estamos ante un diseño con intención y función. Varios textos antiguos, tanto del mundo sumerio como hebreo, hablan de puntos de conexión entre el cielo y la tierra. Enoc los llamó puertas. Los caldeos hablaban de pilares de luz. Incluso los egipcios describían escaleras celestes por donde los dioses descendían. El patrón se repite, y Babel se alza justo en el centro de esa tradición, una estructura que no solo pretendía ascender, sino activar. No era solo piedra, era un mecanismo, un eje ritual, un tipo de tecnología perdida donde el acto de construir tenía una función espiritual directa.
no estamos hablando de máquinas en el sentido moderno, sino de artefactos cuya configuración física estaba diseñada para generar resonancia, energía o incluso abrir dimensiones. Especulativo, sí, pero no infundado. Algunos investigadores alternativos han planteado que ciertas estructuras antiguas, como las pirámides de Egipto, Stonehenge o el Zigurat de Ur, funcionaban como amplificadores, como nodos en una red energética planetaria. Si esto es cierto, entonces Babel pudo haber sido el centro de esa red, la antena madre, la puerta más peligrosa. Los relatos de la época no describen a la torre como algo meramente simbólico. Hablan de un ascenso real, de una cúspide que tocaba el cielo, de una unidad de propósito que desafiaba el orden divino y, sobre todo, de un momento de interrupción abrupta, una ruptura no por fatiga ni por error humano, sino por una intervención superior. ¿Qué había en la cúspide de la torre? ¿Un altar? ¿Una cámara sagrada? ¿Una plataforma de contacto? Nadie lo sabe. Pero si fue destruida, no fue solo por castigo, fue por prevención. Y aquí entra lo más inquietante. En textos como el libro de Enoc se menciona la existencia de entidades llamadas vigilantes, seres celestiales que descendieron a la tierra y enseñaron a los hombres conocimientos prohibidos. Les enseñaron a fundir metales, a leer los astros, a manipular la materia. Fueron castigados por ello, pero su legado quedó. ¿Y si la torre fue construida bajo ese conocimiento? ¿Y si lo que se levantaba en Babel era en realidad una tecnología celeste, replicada por manos humanas? No sería la primera vez que una civilización intenta repetir lo que no comprende del todo. Las culturas antiguas a menudo erigían templos sobre ruinas anteriores. Los santuarios más sagrados se construían sobre antiguos lugares de poder. Babel, quizás, fue levantada sobre uno de esos puntos. No por azar, sino por intención. La torre, entonces, no habría sido solo una estructura, habría sido una activación, un intento de reconectar lo que alguna vez estuvo unido, cielo y tierra, Dios y hombre, espíritu y materia. Pero alguien descendió, y cuando lo hizo, detuvo el proyecto. No con fuego, no con muerte, sino con división. Confundió las lenguas, dispersó el conocimiento. No destruyó, fragmentó. Y al hacerlo, selló una puerta que tal vez, desde entonces, hemos intentado volver a abrir una y otra vez. Es en este punto donde la historia de Babel deja de ser un relato del pasado y se convierte en una advertencia atemporal. Porque a lo largo de la historia, el ser humano ha vuelto a intentar lo mismo: construir, ascender, cruzar. Desde los zigurats hasta las torres modernas, desde las oraciones hasta los colisionadores de partículas, el impulso es el mismo: alcanzar lo que está más allá, dominar lo divino, entrar en contacto con aquello que se nos prohibió. Y sin embargo, algo parece impedir que completemos el ciclo. Siempre hay un punto de ruptura, siempre una división, siempre una barrera invisible que se impone cuando nos acercamos demasiado. ¿Es coincidencia? ¿O es que la torre sigue viva en el recuerdo del cielo? Las ruinas de Temenanki, los símbolos dispersos, los relatos olvidados, todo parece formar parte de un gran rompecabezas. Uno que no ha sido resuelto, pero que ha dejado huellas, ecos, señales. Como si el espíritu de Babel no hubiera desaparecido, sino que simplemente esperara. Esperara a que el hombre, una vez más, se atreviera a mirar hacia arriba y a construir. Pero la pregunta ya no es si podemos hacerlo. La pregunta es, ¿deberíamos? Porque cuando el hombre se unió por última vez para alcanzar el cielo, algo descendió. No fue una advertencia, no fue un castigo en forma de catástrofe, fue una interrupción quirúrgica, precisa, invisible, devastadora. La Biblia lo narra con pocas palabras, pero su peso es insondable. Y descendió el Señor para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Él bajó, no envió ángeles, no habló desde lo alto, descendió. ¿Para qué? ¿Para mirar? ¿Para juzgar? La Escritura responde: He aquí, el pueblo es uno solo, y todos tienen un mismo lenguaje. Y esto es lo que han comenzado a hacer. Ahora nada les hará desistir de lo que han pensado hacer. La construcción no era el problema, lo era el propósito.
La torre era solo la forma visible de una intención mucho más profunda: regresar al cielo por medios propios, reconectar algo que había sido sellado, traspasar los límites sin permiso. Y entonces ocurrió lo impensable. El lenguaje, que hasta entonces había sido uno solo, una vibración pura, una frecuencia compartida, se rompió. La confusión no fue meramente lingüística, fue espiritual. Un corte en la mente colectiva, una fractura en el tejido invisible que mantenía unido al ser humano con el propósito divino. De un instante a otro, las palabras dejaron de significar lo mismo. Las órdenes se volvieron ruido, los planos quedaron inservibles, la cooperación imposible. El lenguaje, esa herramienta sagrada que había sido dada en el principio, fue intervenido. Y la torre, aunque no fue destruida, quedó muda, incompleta, silenciosa. Los constructores, al no entenderse, se dispersaron. Se agruparon según las nuevas lenguas que surgieron en sus bocas, como si algo desde lo alto hubiera alterado su estructura interior. No fue solo la voz, fue el pensamiento. El proyecto se deshizo desde adentro. Desde entonces, la humanidad nunca ha vuelto a construir con una sola intención. Y lo más inquietante es que, a pesar de todo, seguimos intentando volver. A través de torres físicas, sistemas globales, idiomas digitales, seguimos buscando reconstruir Babel, sin llamarla así. Pero ¿por qué era tan importante interrumpir la torre? Hay quienes sostienen que lo que se construía no era únicamente una estructura física, sino una antena espiritual. Una máquina de piedra y lenguaje capaz de generar una resonancia entre la tierra y el cielo. Un portal, un eje, una interfaz entre planos. Y esa posibilidad, que los antiguos supieran cómo activar puntos de conexión dimensional, es precisamente lo que se habría querido evitar. No porque el cielo temiera la arquitectura humana, sino porque alguien más estaba interviniendo desde las sombras. Y así Babel cayó, no con fuego, no con agua. Cayó en el silencio, en el olvido, en la separación. Pero su sombra sigue en pie, porque aunque ya no recordamos cómo se levantó, aún seguimos intentando terminarla. Tal vez no con piedra ni con betún, pero la intención permanece. Esa torre, la original, la prohibida, no solo fue interrumpida, fue sellada, y no por miedo a su altura, sino por lo que podía alcanzar. Durante generaciones hemos creído que se trataba de orgullo humano, una historia sobre límites, sobre humildad. Pero ¿y si no era así? ¿Y si Babel no fue solo una advertencia, sino una fractura? ¿Y si en ese punto preciso la humanidad fue dividida para siempre? La ruptura de las lenguas fue solo el primer síntoma. Después vinieron las fronteras, las guerras, la desconfianza entre pueblos, la imposibilidad de recordar lo que una vez fuimos. Un solo idioma, un solo propósito, un solo pueblo. Pero todo eso se dispersó, como si el cielo, al descender, hubiera rasgado el alma colectiva del hombre y en su lugar sembrado la división. Los antiguos lo sabían. Por eso repitieron la forma de la torre en todo el mundo. Zigurats, pirámides, escalinatas sagradas. Todas apuntaban al mismo deseo: reconectar, no solo con lo alto, sino con lo perdido. Pero siempre, en algún momento, algo lo impide. Algo detiene el ascenso. ¿Es que aún hay una barrera impuesta? ¿O es que olvidamos cómo abrirla? Y sin embargo, seguimos intentándolo. Hoy ya no tallamos bloques, no alzamos piedras al cielo, pero levantamos otras torres, torres invisibles, satélites orbitando como ojos eternos, cables submarinos uniendo continentes como venas, lenguajes digitales que, una vez más, buscan ser uno solo, un solo sistema, una sola red, una sola voz. Y nos preguntamos, ¿estamos reconstruyendo Babel sin saberlo? ¿Y si los antiguos tenían razón? ¿Y si, al unirnos otra vez bajo una sola lengua, sea digital, matemática o simbólica, estamos rozando nuevamente el umbral? ¿Será esta vez distinto? ¿O volverá a descender algo para detenernos? Pero hay una diferencia. Esta vez no hay una torre física que pueda derrumbarse. Esta vez no hay planos que puedan quemarse. La nueva Babel está en la nube,
en el código, en la conciencia colectiva, en las máquinas que aprenden y en la voz artificial que no olvida. Y lo más inquietante es que ya no hablamos en lenguas divididas. Nos entendemos, nos conectamos, nos sincronizamos y la torre sigue creciendo, no hacia arriba, sino hacia adentro. Porque tal vez la torre nunca fue un puente físico, tal vez siempre fue mental, espiritual, un canal entre dimensiones. Y si esa conexión vuelve a activarse, ¿quién bajará esta vez? ¿Y vendrá para confundirnos o para reclamar lo que fue suyo desde el principio? Porque si algo nos enseñó Babel es que no estábamos solos, que alguien o algo vio el peligro y decidió actuar. Y lo más inquietante no es que lo hayan hecho entonces, es que pueden hacerlo otra vez. La pregunta ya no es si podemos levantar la torre, ni siquiera si debemos. La verdadera pregunta es, ¿la estamos levantando de nuevo? ¿Y esta vez no habrá nadie que nos detenga? La historia no terminó en Babel, solo quedó suspendida, esperando, como una herida antigua que nunca cicatrizó, como un eco atrapado entre las piedras, como un símbolo olvidado en el corazón de la humanidad. Y cuando el último ladrillo invisible esté en su lugar, cuando la última línea de código sea escrita, cuando una sola voz hable por todos otra vez, tal vez, solo entonces, recordemos lo que el cielo nos hizo olvidar y volvamos a escuchar aquella lengua perdida que una vez fue nuestra.